¿Qué dice el Señor sobre la inteligencia y la sabiduría? Según Job capítulo 28, versículo 28, ¿qué es la sabiduría? Temor a Jehová. ¿Y qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dice otra versión, buen conocimiento, buena inteligencia tienen todos aquellos que practican sus mandamientos. ¿Qué es la inteligencia y qué es la sabiduría según el Señor? Claramente la sabiduría en el Señor es el temor al Señor. Y que se entienda temor como reverencia, que se entienda temor como respeto, que se entienda temor como honra, que se entienda como temor, estima a ese Dios. Eso es el temor al Señor. Y la inteligencia según el Señor, hermano, es que nosotros tengamos conocimiento y entendimiento de nuestro Dios. Yo pueda decir quién es Dios. Yo pueda comprender con esta parte de mi cabeza quién es Dios. Y eso que yo conozco y eso que yo sé me ayuda a mí a apartarme del mal. Nada que ver con la inteligencia y la sabiduría que define este mundo. Entonces, pastora, ¿yo no mando a mi chiquito a la escuela? Entonces, ¿no lo mando a hacer deporte? No, hermano, mándelo, edúquelo, prepárelo en toda ciencia, en toda disciplina. Pero toda inteligencia, todo conocimiento, toda destreza, toda disciplina que los pequeños aprendan tiene que estar sujeto a la sabiduría y el conocimiento del Señor. Porque muchas veces hemos visto cabezas así de grandes, razonantes, pensantes, que son necios. ¿Saben lo que es un necio, hermano? Alguien que se opone a la palabra del Señor, alguien que la rechaza, alguien que la niega. No, eso de creer en el Señor es para gente que no tiene razón, para gente que le lavan la cabeza. Eso dicen los grandes pensadores y los grandes inteligentes de los siglos XIX, XX, XXI. Los promotores del ateísmo. Usted sabe eso. Los promotores del ateísmo son grandes filósofos, que los niños van a abogacía, a estudiar derecho, filosofía, pensamiento político. Ellos te enseñan. Nietzsche publicó un buen día un titulado que dijo, Dios ha muerto. Ellos son los pensadores. Número uno, entonces, cuando la inteligencia humana, el conocimiento humano, no está sujeto al gobierno del Señor, no está sujeto al señorío del Señor, eso se vuelve un arma de doble filo, hermano. Por eso es que yo le voy a decir a los papis, animen que los niños estudien, animen que sean atletas, animen que sean profesionales, pero todos los títulos, las medallas, los logros y los trofeos que alcancen académicamente, profesionalmente, deportivamente, que todos esos títulos estén al servicio del Señor y bajo el gobierno del Señor. Porque si no, sus pasos se van lejos, hermano. Su vida se va lejos del Señor. Es esa fuga de cerebro que hablan, que se van del fuera del país. Bueno, eso a veces ocurre acá. Nuestros niños van al primer año, segundo año de la universidad y ¿sabe qué pasa? No regresan a la iglesia. ¿Sabe cuál es el gran temor de todo líder cristiano de jóvenes? Es que los changuitos vayan al primer año de la universidad, al segundo año de la universidad, a carreras como psicología, carreras como abogacía, que ahí tienen enseñanza de distintos pensadores. Y vos tenés que estar bien parado como alumno cristiano evangélico para no confundirte con lo que ellos te enseñan. Se lo digo porque nosotros hemos tenido a nuestros jóvenes con crisis existenciales, porque ellos tenían que aprender postura, ellos tenían que aprender conocimiento, pero no podían discernir y separar esto es lo que tengo que aprender de que esto es lo que es. Y se han confundido. Entonces, hermanos, nosotros como papá tenemos que prestar atención. Si yo como papá le estoy enseñando a mi hijo sabiduría y inteligencia que es según el Señor. ¿Y cuál es la sabiduría que es según el Señor y la inteligencia que es según el Señor? Primero, que mi hijo
teme al Señor. Teme al Señor. Y segundo, que mi hijo tiene conocimiento del Dios al que cree, al Dios que honra, y sus pasos se apartan del mal. Algo que a mí me llama tremendamente la atención, hermano, que hay niños que no están adiestrados en el temor del Señor. Hay niños que ya tienen edad de pararse y plantarse en lo que tiene que ver en la reverencia a Dios, en el temor al Señor, en la estima de Dios, y no tienen desarrollado todavía el temor a Jehová. Entonces yo le digo a mi esposo, acá está pasando algo y vamos a tener problemas con los padres, porque los padres son los que instruimos en esa área. Imagínense, un niño viene a la iglesia un domingo, si es que lo trae, y si es que lo trae a la escuela bíblica son 1 o 2 horas, cuanto mucho, contra 4 horas diarias de escuela, varias horas interrumpidas delante del celular que lo educa y lo adiestra, sentado delante de la televisión como un zombie. ¿Quién cree que trabaja la mente de su hijo, en el corazón de sus hijos? Y esta es la pregunta de la noche para todos los padres. Papá, ¿dónde está la mente de tu hijo? ¿Dónde está el corazón de tu hijo? Detenete y piensa en los niños que están a tu cargo, tengan la edad que tenga. ¿Dónde está el corazón de mis hijos? ¿Dónde está la mente de mis hijos? ¿Está en el temor reverente al Señor? ¿Está en el conocimiento del Altísimo? ¿Está en apartarse del mal? ¿O mi hijo tiene el corazón en otro lado? ¿Saben por qué? Porque muchos papás vienen desesperados, asustados de un día para el otro porque dicen, lo desconozco, no es mi hijo. No sé qué ha pasado de un día para el otro, se ha transformado, quiere andar en cualquier otra cosa, no quiere saber de las cosas del Señor. Mientras el diablo, y así lo voy a decir, escribía las normas, los pensamientos, lo educaba, lo adiestraba, trabajaba su corazón, vos dormías. Vos dormías. No veías, no percibías que el corazón y la mente de tu niño ya no estaba en el Señor. Ya no estaba. Y los días iban pasando y los días iban pasando y el enemigo se ocupaba de trabajarle la mente, de trabajarle el corazón. Por eso de un día para el otro los niños no quieren saber nada con el Señor. Nada. No les interesan bienes porque vos los traías a la iglesia. No le enseñaste el temor y la honra al Señor. No le enseñaste a amar al Señor. No le enseñaste a preferir al Señor por sobre otras cosas. Y eso a mí me llama la atención en las elecciones que hacen los padres. Pregunta del millón, papá. ¿Usted le pregunta a su hijo un lunes a la mañana después de este día, así que no sabemos si va a llover? Le pregunta a las 6:30, papá, ¿que usted va a ir a la escuela hoy? Cuando su niño está enfermo, usted le pregunta a su hijo, mi amor, que hoy día vamos a ir al doctor así te vea esa garganta. Pero ¿por qué para las cosas del Señor sí le preguntan? Ya le voy a preguntar si quiere. No, es que no quiere ir. Ah, pero para la escuela usted no pregunta, usted manda. Pero para las cosas del Señor nosotros los paramos desde otro lugar, de la educación respetuosa, como dicen algunos. No vamos a invalidar los derechos y el deseo del niño. Y eso nos está trayendo grandes problemas. Nuestros niños no tienen temor del Señor. Nuestros niños no aman al Señor. A nuestros niños les aburre las cosas del Señor. Y si no pudieran, no estarían acá. Y saben que muchas veces el celular para que se entretenga esa mente. Mientras estamos adorando, mientras estamos alabando, mientras estamos exaltando al Señor, Él embotado. Y le voy a tirar esta perlita. La Organización Mundial de la Salud dice que ningún niño menor de 2 años debería estar expuesto a una pantalla de celular. La Organización Mundial de la Salud dice que el 78% del 100% de adolescentes encuestados confiesa que es adicto a su celular. Del 100, 78 adolescentes dicen, yo soy adicto a mi celular. ¿Usted tiene adolescentes adictos al celular?
¿Sabe cuáles son los efectos de que esos niños pasen horas y horas expuestos a la pantalla del celular, jugando, viendo reel, escuchando música? ¿Sabe cuáles son los efectos? Yo le voy a decir como mamá, es súper tentador darle un celular al bebé. Solo los minutos que me deja de molestar y me deja respirar aire libre, laderita, por decirlo así. Es re tentador, tomar, entretenerte. Y yo he estado prestando atención. ¿Por qué? Por ejemplo, dice que cuando los niños están delante de una pantalla de televisión, ellos son receptores pasivos. Están sentados y la información le entra. Pero en cambio, estar delante de una pantalla de celular, ellos son receptores activos. Están en interacción. Están actuando, con un dedo cambian, con un dedo suben el volumen. Esto no me gusta y esto sí me gusta. ¿Y saben qué dice? ¿Cuál es el efecto de esa interacción que el niño tiene al estar expuesto a un celular? A un niño le aburre la realidad. A un niño le aburre la realidad. A él le gusta el dinamismo que tiene y el contacto que tiene con las redes. Por lo tanto, esta realidad le parece aburrida. ¿Usted ha visto niño aburrido? ¿Usted ha visto niño que tiene problemas para establecer y desarrollar relaciones familiares y sociales? ¿Usted ha visto niños que no quieren saber nada con saludar al otro, con compartir con el otro? Que son muy felices con su celular, con su tablet en su cuarto o en la mesa del comedor sin mirarte la cara. Era una cucharita de ese postre. Para que usted preste atención dónde está la mente y dónde está el corazón. No estoy hablando del contenido que los niños están viendo, eso es otro tema. Pero sí te estoy diciendo, muy alto es el porcentaje que nuestros niños pasan delante de estas cosas. Luego va el contenido y lo que consumen y lo que les adiestra y les escribe el diablo en el corazón y en la mente. Los niños que pasan alto tiempo en delante de su tablet pierden la empatía. Como miran una pantalla, no miran las expresiones, no miran los rostros. Entonces ellos no saben identificar emociones, pensamientos, sentimientos al mirar la cara del otro. No lo pueden asimilar porque están embobados, están en otra. Tienen berrinches desmedidos, dicen los especialistas. Los pediatras, los que se dedican a la neurociencia. ¿Sabe qué es la neurociencia? Es la ciencia y la disciplina que se ocupa de estudiar el sistema nervioso. Cómo es la estructura nerviosa, cómo es el desarrollo de nuestro cerebro. Un niño pequeño nace con un cerebro en blanco. Blanco, es una hoja en blanco. Y van mostrándote en la pantalla cómo va afectando el consumo y la conexión de la tablet en su cerebro. Cosas que se van atrofiando en ellos por estar expuestos a la tablet y al celular. Por eso ningún pediatra y ningún neurocientífico te dice, dale un celular a un niño menor de 2 años. Y luego cuando tienen más de 2, te dicen mínimo 1 hora. Escucha, mínimo 1 hora. Un adolescente promedio pasa en un día que tiene 24 horas, 9 horas expuesto a su celular. ¿Qué? 9 horas. Si a veces nos pasa a nosotros que estamos en el celular y ya pasó 30 minutos, y ya pasó 15. Pero en este ratito, luego en el otro ratito, en el otro ratito, en el recreo, cuando te vas al baño, cuando estás con la cocina contestando el celular. ¿Cuántas horas crees que ha hecho la sumatoria de ratitos, de minutitos? Imagínense a los adolescentes que reciben los trabajos del profesor por ese medio, que reciben los mensajes del compañero por ese medio, que hoy, gracias a Dios, en contra de no sé cómo decirlo, tenemos internet en la casa. Y hay acceso al internet para ver y observar lo que mejor nos dé la gana. Nuestros niños pasan mucho tiempo expuestos a un tipo de información e inteligencia que no es según la de Dios. No es según Dios. Entonces nuestros hijos están siendo instruidos, educados, enseñados y adiestrados por un sistema que no glorifica al Señor. Y cuando pasa el tiempo, vos te haces la pregunta, ¿por qué? ¿En qué me cometí el error? ¿En qué fallé como papá? Que cuando tenías que mirar el corazón y la mente de tu hijo, te dormiste.
que cuando tenías que prestar atención dónde estaba yéndose el corazón y la mente de tu hijo, te dormiste. Perdimos por goleada. Hay padres que han perdido por goleada con el enemigo. Y yo siempre digo esto. Nosotros como papá tenemos 18 años de la vida de nuestros hijos para sembrarle y para instruirle lo que más podamos de inteligencia humana, de sabiduría humana, pero de inteligencia y sabiduría de Dios. 18 años. ¿Por qué? Porque después los 19 y los 20 ya comienzan en esa independencia y en esa libertad que usted no le va a decir qué hacer o qué no hacer. Algunos papás sí, mientras vivan mi techo, mis reglas, mis órdenes. Pero ya los chicos van aprendiendo cierta independencia y cierta libertad. Es decir, que hay papás que tienen niños de 14 que les queda 4 años. 4 años para repensar y reformatear la mente y el corazón de ese niño, si ya teme al Señor, si ya ama al Señor y si ya le quiere honrar. Yo ya tengo 16 años, ya va a cumplir 2. Me quedan 16 años para trabajar en la mente y en el corazón de mi hija. Hay papás que le queda 8 años. Hay papás que les queda varios años más. Y hay papás que dicen, está medio duro, tiene 17 ya. Entonces nosotros como papás nos tenemos que plantar. La sabiduría que según el Señor es enseñarle el temor a nuestros hijos, que teman, que reverencien, que honren al Señor, que tengan plena conciencia de su existencia, de su soberanía, de su poder. Vos hacete la pregunta con la edad que tiene tu niño. Mi hijo a la edad que tiene, según su edad, ya puede dar cuenta, ya puedo yo discernir si él teme al Señor, ya puedo discernir si él ama al Señor. Yo la verdad que estoy pesando la mente y el corazón de mi hijo, de mi hija, y yo me doy cuenta que él ama muchas otras cosas, menos y la verdad es dura. Hermanos, la verdad es dura, la verdad es incómoda. Pero para eso es la palabra, para incomodarnos, para confrontarnos, para decirnos, che, tengo que cambiar el plan, tengo que cambiar la forma que estoy instruyendo y guiando a mi niño, a mi hija, a mi hijo. Los padres debemos plantarnos ante el sistema de este mundo que les educa, que les enseña que es correcto que ellos sean instruidos, que es correcto que ellos aprendan ciencias, que es correcto que ellos aprendan lengua, literatura, es correcto que usted tenga una biblioteca y que la casa devore el libro. Está genial. Pero todo conocimiento, toda inteligencia sin Dios en la mente y en el corazón de ese niño envanece. Lo lleva lejos del camino del Señor. Y uno se tiene que plantar y mirar qué voy a hacer. La inteligencia que según el Señor, hermanos, implica que nuestros niños tengan conocimiento del Dios Altísimo, tengan conocimiento de Dios y que puedan apartarse del mal. Pero la sabiduría, que es el temor al Señor, yo he estado meditando cómo se aprende el temor. ¿Cómo se aprende sabiduría? Y esta es mi opinión personal. Mi opinión personal. Para mí la sabiduría y el temor al Señor se aprende con el ejemplo. Con el ejemplo. Nuestros hijos van a aprender a conocer, a honrar, y estimar y reverenciar al Señor con tu ejemplo. Hoy leía una noticia. Hoy a la tarde hice un momentito zapping y leí una noticia. ¿Cuántos saben que Shakira ya tiene un nuevo tema? ¿Ya saben que Shakira tiene un nuevo tema? ¿Sí o no? Vamos, no me susurren entre dientes. Sí, algunos ya saben, si no viven dentro de un tupper, yo lo sé. Shakira ya tiene un nuevo tema. Que no vamos a hablar del tema, yo voy a hablar del comentario que leí en uno de los temas. La gente criticaba porque el tema musical tiene un par de palabras groseras. ¿Estamos de acuerdo los que ya han escuchado? Sí, tiene un par de palabras groseras. Pero dentro del comentario decía lo siguiente: ay, no sé qué ustedes critican, si solo la gente que va a la iglesia no dice malas palabras. Así decía el comentario.
No sé qué tanto ustedes critican. Es más, le hice un print de pantalla que mañana se lo voy a compartir. No sé qué critican tanto el lenguaje. Si solo la iglesia que no va si solo la gente que no va a la iglesia no dice malas palabras. Para mi sorpresa, yo he estado haciendo encuestas y entrevistas con sus hijos. Mi amor, ¿usted dice malas palabras? A los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Para mi sorpresa, nuestros niños sí dicen malas palabras. Vienen a nuestra congregación y dicen malas palabras. Es decir, que ese comentario estaba equivocado. De 10 que le hemos preguntado, 9 dicen malas palabras. De otro grupo que le he preguntado con toda sinceridad, de 10, 8 dicen malas palabras. Y encuentro un común denominador. Que los niños que no dicen palabras, sus padres no dicen malas palabras. Pero de los niños que sí dicen malas expresiones, groserías, y hay unas bien picantes que le he escuchado a sus Bendy, ¿que la mamá dice malas palabras? Sí. ¿Que el papá dice malas palabras? Sí. Encuentro un común denominador, el ejemplo. Y en este caso, el mal ejemplo. ¿Cómo yo le voy a pedir a mi hijo que refrene su lengua, que no tenga la boca como una cloaca, si me la escucha a mí, como papi? Si me la escucha a mí como mamá. Entonces, para mí, el temor se aprende con el ejemplo. La estima a Jehová, tu hijo te la tiene que ver. El temor, la reverencia a Jehová, tu hijo te la tiene que ver. Que vos elijas por sobre todas las cosas al Señor, tu hijo te la tiene que ver. Porque ¿saben qué? Nuestros hijos no comen vidrio. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos decir a nuestros hijos que no hagan o que hagan algo que nosotros no hacemos? El temor a Jehová se aprende por el ejemplo. La honra al Señor, el aprecio, la estima, el respeto al Señor se aprende por ejemplo. El conocimiento, el saber del Señor se aprende por inteligencia. Muchos de aquí saben que no es bueno esto, saben que es bueno lo otro. Muchos de ustedes saben a lo que Dios le agrada. Eso es la inteligencia según Dios en su cabeza y en su corazón. Pero no aprobamos en la sabiduría. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que a Dios le agrada, sabemos lo que a Dios no le agrada, pero en el temor es donde yo debería poner en práctica lo que sé. Y ahí estamos chingueados, diría yo. Ahí desaprobamos todo. Porque saber todo esto y no ponerlo en práctica no tiene sentido. Si la Biblia y el conocimiento de Dios y saber quién es Dios, qué hace Dios y qué no hace Dios y qué te pide y qué no te pide es una cosa. Pero poderlo aplicar a tu vida diaria, común, corriente y cotidiana es otra cosa. Y eso es sabiduría y temor. ¿Sabe qué es la sabiduría? Es poner en práctica lo que la inteligencia me ha enseñado. La sabiduría es ser un hombre y una mujer exitosa porque usa el conocimiento, lo que sabe, lo que conoce de su Dios y lo pone por obra. Si vos sabes que a Dios le agrada tu alabanza, tu adoración, tu ofrenda, tu diezmo, lo que fuera, lo sabes acá en este plano y no lo bajás a las manos, no lo bajás a los pies, no lo bajás a la acción, vos has desaprobado en sabiduría. Tenés el conocimiento del Dios que amás y del Dios que honrás, pero no podés aplicarlo y ponerlo por obra. Entonces, papás, los niños van a aprender en función de lo que nosotros le enseñamos. Y vuelvo a hacerte la pregunta que te tenés que hacer como papá. ¿Dónde está la mente de mi hijo en esta hora? ¿Dónde está el corazón de mi hijo en esta hora?
¿Qué es lo que mi hijo hoy ama más? ¿Es a Dios o es a otra cosa? Mi hijo ama al Señor. ¿Vos ya te has hecho la pregunta? ¿Te hiciste la pregunta cruda? ¿Mi hijo ama a Dios? ¿Mi hijo honra a Dios? Hay niños que están en edad de ser obligados a venir, a ir, a volver. Hay niños que están acá porque sus papis los han cargado en la moto, en el auto y los han traído a la casa del Señor. Y les felicito. Ahí está la Bendy, la obligamos y traemos. Hoy me hace un chiste bien lindo. Se levanta toda sonriente y le digo, mi amor, qué lindo. ¿Estás lista para que vamos a la iglesia? No quiero, no quiero. En su idioma. Pregúntenle si yo le he dicho, mi amorcito, ¿qué quiere ir a la iglesia hoy? No le he preguntado y ni le voy a preguntar. No le voy a preguntar. Pero muchos de nosotros preguntamos. Yo a algunos papás le mando un mensaje, no pregunte, mándelo. A un papá ya le va a preguntar qué va a hacer. No, mándelo. Usted no pregunta si va a ir a matemática o no va a ir a matemática. Usted no pregunta si va a ir a educación física o no va a ir. No pregunta si va a hacer el trabajo en grupo o no va a hacer. Usted manda. Usted va a ir. Usted va a probar, usted va a hacer. Vamos a ir al doctor aunque no te guste la inyección. ¿Eso hacemos o no? Porque entendemos lo que es mejor para nuestros niños. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Esa es mi responsabilidad. Si yo me preocupo que mi hijo desarrolle inteligencias de este mundo, conocimiento de este mundo, que están bien, también me tengo que ocupar y preocupar que desarrolle una inteligencia espiritual, que es para eternidad, que es para salvación y que es para vida eterna. Y que es la inteligencia y la sabiduría que vale la pena y que marca la diferencia en la vida de un niño. Si marca la diferencia en tu vida, ¿cómo no va a marcar la diferencia en mi niño o en mi niña? A mí me llama la atención que hay hombres y mujeres que conocen del Señor, que están en las cosas del Señor, pero esa inteligencia y esa sabiduría no la pueden pasar a la siguiente generación. No la pueden comunicar sabiamente a la siguiente generación. Ahora bien, los hijos. ¿Qué es lo que le toca hacer a los hijos? ¿Qué le toca a nuestros muchachos? Ser receptores de la sabiduría, ser receptores de la inteligencia que papá y mamá nos dan. A nosotros como hijos nos toca guardar, atesorar lo que papá y mamá nos están sembrando, lo que papá y mamá nos están inculcando. Yo solo tengo que saberme de memoria un texto bíblico. Yo solo tengo que tener conocimiento de Dios, saber lo que a Dios le agrada y lo que no. ¿Yo solo tengo que saber eso? No. Dice la Biblia, y ponerlos por obra. Yo tengo que atesorar y guardar todo lo que mi casa respecto al Señor a mí me enseña. Guardarlo todo, acá, retenerlo. En lo más precioso y es para eternidad eso que están sembrando mamá y papá. Pero ¿qué dice la Biblia? Y ponerlos por obra. La palabra, si no es puesta por obra, no tiene sentido. No tiene sentido que vos te sepas de memoria un texto bíblico si eso no sirve para tu vida. No impacta, no cambia, no transforma, no te gobierna. Sos un loro repitiendo información. Entonces nosotros tenemos que guardar, retener lo que mi papá, lo que mi mamá me están sembrando y tengo que ponerlo por obra porque eso garantiza mi éxito. Eso garantiza mi éxito. Nación grande, nación sabia, nación inteligente será esta, que es entendida y comprendida en lo que Dios quiere. Mamá, papá, ¿vos querés que tu hijo tenga éxito en la vida? ¿Querés que tenga éxito? ¿Querés que le vaya bien? ¿Querés que sea un hombre que impacte esta tierra, que bendiga esta tierra, un hombre que se plante en esta vida y sea un hombre de bien? ¿Sí? Educarlo en todas las disciplinas, en todas las ciencias. Pero no te olvides la más importante, la reverencia al Señor, el conocimiento de Dios, el buen ejemplo de Dios. Eso garantiza el éxito a mi hijo.
¿Sabe lo que es el poder del legado? Es que yo pueda soltar y volcar en la generación siguiente, en la que siga, y ellos puedan seguir con mis pasos. Y hay gente que tiene la oportunidad de tener legado, herencia espiritual. Ellos van a seguir el camino del Señor, y yo sé que mis nietos y bisnietos van a estar en bendición, van a estar en propósito y en eternidad. Algunos tienen la paz y la tranquilidad que están haciendo bien el trabajo. Lo están haciendo bien. Mis muchachos van a honrar al Señor. Mis hijos van a honrar al Señor. Lo estoy haciendo bien, estoy tranquilo. Y hay otros que no. A otros que se están cuestionando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy sembrando? Hermano, yo oro a los que son responsables por esos niños, que Dios les dé la sabiduría, la sagacidad de tensar bien fuerte el arco para que sus hijos como saetas sean mandadas en este mundo. Que Dios les use con sabiduría, con responsabilidad. Esos niños requieren mi responsabilidad, requieren absolutamente responsabilidad. Yo sé que usted se preocupa por el pan. Yo sé que usted se preocupa por el calzado, por el vestido, por el techo, por las comodidades. Y lo hacen genial y les bendigo, son responsables. Pero no pueden dejar de ser responsables con lo que respecta a su eternidad. No pueden dejar de ser responsables con lo que respecta al Señor. Es ese conocimiento, es esa sabiduría y es esa inteligencia la única que vale la pena. Porque ustedes van a ver hombres exitosos con títulos, con millones de logros, vacíos, fracasados, enemigos, ateos del Señor. Van a verlos, porque no está su corazón y su mente rendida al Señor. Pero cuando vos tenés un hijo, una hija, que ha entendido el temor de Jehová, papá está tranquilo, mamá está tranquila. Ese hijo trae alegría a la casa. Ese hijo y esa hija trae alegría. ¿Y quienes están agradecidos al Señor? Tuve una oportunidad y la hice bien. Cada hijo es una oportunidad para hacerla bien. Tenemos una oportunidad para hacerla bien. Yo cuando hablo de segundas oportunidades, hermano, significa que la primera no me funcionó. La primera está marcada por golpes, por equivocaciones, por errores. Yo te deseo el éxito en la única oportunidad que vos tenés para hacerla bien con tu hijo. Esta es la oportunidad que Dios me ha dado y voy a ser responsable, temerosa, comprometida con eso que yo tengo al lado mío. Tenga hoy 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. El temor a Jehová, la honra a Jehová es lo que más me interesa sembrar en el corazón de mi hijo. Y al final de mis días sabré que he hecho bien el trabajo. Sabré que ha valido la pena. Ya está. Ha terminado mi labor. Es lo que vale la pena. Concluyo, hermanos. Si nosotros los hijos aprendemos a guardar y poner por obra lo que nuestros padres nos han enseñado, el legado de la fe, escuche, está asegurado para mi generación. Si yo como hijo aprendo, guardo, retengo y pongo por obra todo lo que papá y mamá me han enseñado respecto al temor del Señor, mi legado de la fe está asegurado en la siguiente generación. Mis hijos, mis nietos van a honrar al Señor. Pero si yo como hijo no absorbí, no mamé, no practiqué y no puse por obra lo que mis padres me enseñaron respecto al Señor, mi legado de la fe termina conmigo. Escuche eso. Mi legado de la fe termina conmigo. Mis hijos no estarán en el camino del Señor. Mis hijos no crecerán en el camino del Señor. Y eso es muy importante, porque usted y yo, lo que venimos de afuera, sabemos cuál es la diferencia de una vida con Dios y una vida sin Dios. Y eso duele mucho, demasiado. Entonces nosotros, padres, debemos ser verdaderos cristianos responsables en lo que respecta a la sabiduría y la inteligencia.
que según Dios, que es temor al Señor, que es entendimiento y conocimiento de Dios, que me ayuda a apartarme del mal y saberla comunicar a mi hijo. ¿Para qué? Para que el legado de la fe, mi hijo, lo trascienda o lo comunique a mis nietos y mis nietos a mis bisnietos. Todos saben que Adelita es la tercera, cuarta generación de un legado espiritual. Mi esposo ha tenido la bendición de crecer en un hogar cristiano. Ha tenido ese privilegio, porque es un privilegio, hermano. Que es un privilegio, es un derecho especial que tenemos por encima de otros. Los niños que están acá son privilegiados de estar en la casa del Señor, cuanto muchos otros hemos estado lejos del Señor, criándonos como mejor se podía. Entonces, nosotros no nos podemos dormir en los laureles, tenemos que instruir. ¿Para qué? Para que el legado de la fe se reproduzca de ella a la siguiente generación. Nosotros tenemos que trabajar por eso. Y hay que trabajar, hermano, por eso. Hay que dedicarnos a eso. Un hijo es una oportunidad que Dios me ha dado para hacerla bien. Y no me puedo equivocar. Y no me quiero equivocar. Y esa tiene que ser mi postura. No me quiero equivocar. Si yo he venido pensando que la estaba haciendo bien, pregúntese, ¿dónde está el corazón de mi hijo? ¿Dónde está el corazón de mi hijo? ¿Dónde está ahora la mente de mi hijo? Y si su hijo ya tiene edad para preguntar y para charlar seriamente, haga la pregunta: mi amor, ¿vos qué pensás de Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Y que no te incomode la respuesta, sino que prenda una lámpara así, una luz de emergencia. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy guiando como tengo que guiar. No estoy inculcando como tengo que inculcar. Tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos que nos revelen la verdad de su corazón. Yo quiero conocer el corazón de mi hijo. Y eso va para los papis, va para las mamis. Nosotras las mamis pasamos mucho tiempo con nuestros hijos y los conocemos de sentado y de parados. Yo ya sé cuándo se está yendo para allá, yo ya sé cuándo está pensando para acá, yo ya sé cuándo esto le está generando apatía e indiferencia. Traigamos el corazón de los hijos al Señor. Traigamos la mente de nuestros hijos al Señor. Enseñemos con el ejemplo. Amén.